cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Naces en Colima. Sí, yo nací en ¿En dónde en Colima. Colima? En la capital, en Colima, cerca del Jardín Núñez, en un hospital ahí pequeñito. ¿Cómo Pero era tu yo viví en una colonia que se llama Huertas del Sol. Es Ajá. una colonia muy pequeña, ahí crecí. ¿Y cómo era tu casa? Mi casa, primero vivíamos en una casa muy chiquita, que me acuerdo, y luego mi papá hizo una casa un poquito más grande, pero él la construyó. Ya. Y uno de los recuerdos más vivos que tengo es cuando nos cambiamos, ¿no? Porque me acuerdo que corría y corría con mis hermanos. Tiene un jardín grande, jugábamos mucho en ¿Cuántos esa hermanos casa. tienes? Tengo un hermano mayor y 2 hermanas más chicas. Son 4. Somos 4. Y tú eres el del del medio. El sándwich. conciliador. ¿O qué? Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Pues sí, yo soy hija del medio y te toca conciliar y ver las dos partes, los de arriba y los de abajo. Todo el tiempo estás negociando, ¿no? Sí, sí. ¿Y tu papá a qué se dedicaba? Mi papá falleció hace 5 años. Él siempre trabajó en el gobierno. Y siempre. Yo creo que parte de mi vocación por el servicio público la aprendí de mi papá. ¿Qué hacía en el gobierno? Él primero trabajó en un banco que se llamaba Banco Rural, ya desapareció. Y luego se vino a trabajar acá a la Ciudad de México, justo cuando yo tenía edad ya de estudiar la universidad. Entonces yo me vengo a estudiar a la Ciudad de México justo porque mi papá se había venido allá en Colima, ya no encontró trabajo, se vino para acá y se vino a trabajar con Marcelo Ebrard. No me digas. Así es. O sea, tú conoces a Marcelo Ebrard a través de tu padre. A través de mi papá y de un tío que desde años atrás se trabajaba con Marcelo Ebrard. ¿Qué edad tenías cuando conoces a Marcelo? Pues en la universidad debería tener 19, 20 años. Déjame retroceder un poco. ¿Tu madre a qué se dedicaba? Mi mamá es maestra, todas mis tías son maestras. Mi abuelo Miguel Carrillo fue un profesor muy reconocido en Colima de muchas generaciones. Hay escuelas con su nombre. Y mi mamá al principio pues era maestra, dio clases y después ya se dedicó a la casa, se dedicó a atendernos a nosotros. Mira qué curioso. Yo he estado entrevistando al gabinete y a las figuras clave de este gobierno y encuentro sobre representados a los hijos de maestros. Debe haber algo, los maestros suelen ser de izquierda, suelen ser muy conscientes de las capas no favorecidas de la sociedad. ¿Crees que hay algo en ello? Yo creo que va a haber familias, hogares de maestros en los 80s, durante las crisis, pues sí te pegan duro, ¿no? Igual que también que los burócratas. Mi papá era burócrata. Entonces, digamos, yo soy de la generación que veía el impacto directo de las crisis económicas en tu nivel de vida, en tu casa. Entonces, los maestros y los burócratas, pues es una clase media que viene a menos en la década de los 80s y quienes nos tocó vivir eso, pues lo tenemos, lo recuerdo, y es algo que nos mueve a que no nos vuelva a pasar. Estudias economía en el ITAM. Luego te vas becado por el CONACYT a la Universidad de Essex y te especializas en econometría. Y a pesar de estudiar economía en 2 de las capitales del neoliberalismo, cuando regresas a México tienes 33 años, te afilias al PRD. ¿Cómo? ¿Cómo después de estudiar economía en la época de
vaya, del fervor por el Sí, sí, neoliberalismo, sí, sí, sí. de la economía como la ciencia que nos va a llevar al futuro, ¿no? La época de Salinas y de Pedro Aspe, yo era estudiante. Y Además, planetario, estudiante ¿no? del ITAM, entonces, que era la escuela de moda de economía. No, claro, y el momento en donde Europa también se está yendo al neoliberalismo, Así es la es. salvación. ¿Por qué entras al PRD? Bueno, yo entro al PRD un día antes del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, porque yo trabajaba en el gobierno de la ciudad, en la policía, y yo ahí sentí que tendría que haber un compromiso político, ¿no? Yo estaba muy contento con mi trabajo, me indignaba mucho lo que estaba pasando, entonces había que participar en política. Pero ya desde antes, pues ahí tenía un gusanito, era medio un poco preguntón y medio revoltoso en la universidad. Y yo como estudiante, en la campaña de 94, invité al ingeniero Cárdenas al ITAM, lo cual fue un Sí, evento sí. complicado, ¿no? Estamos en la campaña y fue a presentar su plan económico ahí. Entonces yo era parte de la sociedad de alumnos que invitamos al ingeniero Cárdenas, un evento ahí. Tú estabas rodeado de neoliberales y eras Sí, disidente pues del neoliberalismo. digamos que sí. Sí. Desde que era estudiante tenía otras inquietudes. Pero el ITAM, siempre lo digo, pues no te formatean el disco duro, te ponen el chip para que pienses de determinada manera. ¿No? No, claro que no. A mí me enseñó el pensamiento crítico el ITAM. Entonces, a veces se encasilla o se etiqueta, ¿no? a esa universidad con que son neoliberales. Y ahí te enseñan a ser economistas, ¿no? A cuestionar todo, a tener un pensamiento crítico. Y a mí eso es lo que me ha servido en la vida. ¿Qué hacías en la policía? ¿Qué hacía en la policía? Imagínate, yo era el director de estadística y me tocaba preparar parte del reporte que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador revisaba en su reunión de las 6 de la mañana. Entonces hacíamos un reporte estadístico y de indicadores para evaluar el desempeño de la policía. La policía en la Ciudad de México está dividida en 70 coordinaciones territoriales. Es la misma metodología que ahora el presidente está llevando a nivel nacional con las 266 coordinaciones territoriales. Y entonces yo generé una serie de indicadores para que el jefe de gobierno y el jefe de la policía, Marcelo, pudieran saber qué estaba pasando con la policía y qué desempeño tenían. Y no nada más quedarnos con el índice de delitos, sino que se pudiera evaluar cuántos detenidos había, con qué recursos contaba, si faltaban o no los policías. Entonces, eso daba más elementos para tomar decisiones y para tener muy claro qué estaba pasando adentro de la institución, adentro de la policía. Y estás en el gobierno del DF siempre con los perredistas y siempre al lado de los números. Haces estadística, como mencionas, haces modelos, creas instrumentos, eres jefe de finanzas. Y de pronto Marcelo Ebrard, ya jefe de gobierno del DF, te nombra secretario de Educación. ¿Cómo un economista es secretario de Educación? Primero fui secretario de Finanzas, ¿no? Con Marcelo, que casi 4 años. Y después me mueve a la Secretaría de Educación. Desde la campaña con Marcelo, Andrés Manuel había sido el jefe de gobierno de los adultos mayores. Creo que él marcó su gobierno con el tema de la pensión de los adultos mayores. Yo siempre le decía a Marcelo, tú debes de ser el jefe de gobierno de los jóvenes. Hay que insistir en los jóvenes. Y desde que estuvimos un breve tiempo en la Secretaría de Desarrollo Social, Marcelo antes de que fuera jefe de gobierno, y ahí empezamos un programa para los jóvenes. Entonces yo mantuve siempre la ilusión de que podíamos tener un programa para jóvenes. Y me dice, bueno, pues vete a educación y hacer programa de jóvenes. Ese programa se llama Prepa Sí, que es becar a todos los jóvenes que están en una preparatoria pública, en educación media superior. Porque ahí es donde está la deserción, ahí es donde los jóvenes abandonan. Y si se quedan con prepa inconclusa, las oportunidades que les da el mercado son muy malas. Así es. Y ya nunca van a regresar a seguir estudiando. Entonces es muy inteligente mantenerlos a que terminen preparatoria. Ahora, por fortuna, ese programa tuvo mucho éxito. ¿Qué índice de éxito? No, bueno, la deserción en la ciudad
antes de ese programa estaba en alrededor de 20%. Después, por información de la propia Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico, que eran los dos grupos más grandes de becarios, nos daban estadísticas de que la deserción era de alrededor de 5%, que son estadísticas comparables a países de primer mundo. Y ahora, déjame decirte que yo me siento muy orgulloso que ese programa ahora el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho de carácter nacional. Es este de los 7 millones, que se aplica a los 7 millones. 4 millones de jóvenes están ya siendo becados en educación media superior. Todos los estudiantes en educación media superior en una escuela pública en el país tienen su beca. Este programa va a tener un impacto tremendo en esta generación. Escribes 2 libros con Marcelo Ebrard. Así libros. Es. Escribimos uno sobre el Fobaproa. Sí. Yo trabajé con Marcelo en la 57 legislatura, de 97 a 2000, con Marcelo y con Ricardo García Sáenz, que en paz descanse. Yo fui secretario técnico de la Comisión de Presupuesto la primera vez que el PRI no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces nos metimos mucho al Fobaproa, fue un escándalo. Ahí participé muy cerca de Marcelo para que hubiera una auditoría, por ejemplo, al Fobaproa. Y ahí salió un libro por ahí con Juan Aupin, otro autor también, y hablábamos sobre el Fobaproa. ¿Cuándo conoces personalmente a López Obrador? A López Obrador lo conozco justo acompañando a Marcelo a las reuniones del Gabinete de Seguridad. Entonces ahí estábamos todos los días a las 6 de la mañana. Y luego López Obrador nos platicaba de política. Él, y de historia. Es un hombre, es un gran conocedor de la historia de México y se sabe muchos pasajes de la historia de México, muchas anécdotas de los presidentes. Y entonces entre la coyuntura y lo que te platicaba de historia, pues la verdad es que no te la querías perder, siempre querías estar ahí en la reunión de las 6 de la mañana. Ahora, 2015, se empiezan a ir del PRD al barco de Morena muchos. Tú te vas y desembocas como el coordinador de la bancada de Morena. ¿Por qué a ti ese puesto? Bueno, primero, ¿por qué me fui a Morena? Y me fui... Bueno, fui de los primeros, ¿no? Sí, fuiste de los primeros. Fui el segundo senador que se sale del PRD y se va con Morena, cuando Morena apenas empezaba. ¿Sí? Yo empecé a tener diferencias con el PRD en el tema del Pacto por México. Desde ahí yo empecé a tener posiciones encontradas. La reforma fiscal que apoya el PRD, yo estuve en desacuerdo, y de ahí ya empezó una ruptura que pues terminó con mi pase a Morena. Me hizo el favor de invitarme el ahora presidente, y yo me fui agradecido con el PRD y dije, creo que la opción para cambiar el país es López Obrador, y no me equivoqué. ¿Y cómo llegué a ser coordinador? Bueno, participé en la elección en el distrito de Iztacalco, gané la elección para diputado federal. Después nos reúne López Obrador, una vez que pasa la elección, y ahí dice, bueno, yo tengo un compromiso con Ricardo Monreal en el Senado, pero en diputados es libre. Entonces yo dije, bueno, pues igual y yo puede ser, ¿no? Entonces empecé a buscar a los compañeros que fueron electos, empecé a encontrar un ambiente muy favorable, y pues total, llegamos a la elección, o sea, y salí electo. Fuiste votado por los diputados, sí, claro, sí. No elegido por López Obrador. No. A mí me eligieron mis compañeros, me saqué, ¿cuántos? Como 270 votos de todas, de la fracción. Mario, yo creo que tú eres la persona más indicada para decirnos algo que no deja dormir a muchos mexicanos. ¿A qué economía vamos con el gobierno de López Obrador? Bueno, primero, ¿de dónde partimos? Bueno, tenemos una economía con un bajísimo crecimiento económico en los últimos 30 años, alrededor de 2%. Si lo medimos el crecimiento per cápita, pues prácticamente no hemos crecido. Claro, pues es casi el aumento demográfico. El aumento demográfico, casi. Y si no, es 1%. Entonces, ¿qué pasa? Que si la economía no crece durante tantos años, se empieza a acumular el desempleo que tenemos,
y una distribución del ingreso muy Sí. desigual, muy polarizada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar riqueza. Hemos hecho de todo para crecer. Abrimos la economía al mundo, se adelgazó el tamaño del Estado, se hicieron instituciones independientes como el Banco de México para controlar la política monetaria, las famosas reformas estructurales de Peña, y no crecemos. Esa es la gran pregunta de la economía mexicana. ¿Y por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos? López Obrador da una respuesta innovadora. Dice, no crecemos por la corrupción. Oye, después de corrupción. las cifras del huachicoleo, creo que tiene que Claro que lo ha tiene comprobado. razón. Si el 50% de la producción de Pemex era robada, pues es lógico. Si así es todo el Estado mexicano, que yo sospecho que sí es, que el 50% está guachicoleado, pues es lógico que no crezcamos. Claro. Es más, es raro que no estemos peor. ¿Cuántos recursos se van por el caño Así es. de la corrupción? Muchísimo. Entonces, muchísimo, es incalculable, esa es la verdad. Y malas decisiones. Lo estamos viendo. No, y decisiones muchas veces acompañadas de otros intereses, es decir, Claro. de la corrupción Claro. detrás ahí. Y el presidente hizo una crítica muy clara al neoliberalismo de los últimos años, que llegó a convertirse en neoliberalismo igual a corrupción. Pero eso fue lo que hicieron los gobiernos. En realidad, tenemos una economía, dice Stiglitz, no de libre mercado, sino más bien de compadres, ¿no? De cuates sí. De cuates y compadres. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. ¿Hacia dónde vamos? Una economía que crezca más, que sea más incluyente y donde aquellas personas que tienen más desventajas puedan salir adelante. Claro, pero esa sería la meta. ¿Cuál es el método? O sea, si no es el neoliberalismo, ¿qué es lo que lo va a suplir? Es difícil encontrar como alguna categoría. Ajá. Te diría que tienes, bueno, un Estado más responsable, es decir, no intervencionista. El Estado tiene que generar las condiciones para el crecimiento económico. Y parte de generar las condiciones es que no haya corrupción. No hay nada más atractivo para nuestra economía que sea una economía sin corrupción. Absolutamente. Tienes que ajustar el gasto del gobierno a lo que no, a todo este gasto excesivo, no productivo. Tiene que haber un gobierno austero. Pero la pregunta continúa, ¿no? Si no es neoliberalismo, ¿qué es? Déjame preguntarte, ¿hay que estatizar empresas? No. Eso hay fórmulas del pasado, hay lecciones del pasado que no podemos repetir. Hay que aprender de ellas. Por eso, otra pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, combates la corrupción. Tienes un gobierno austero y más eficaz. Para que tengas recursos, ¿para qué? Para inversión en la gente e inversión en infraestructura. La infraestructura lo que te va a hacer es que seas un país con mayor competitividad y desarrollo. Por ejemplo, ¿qué está proponiendo el Tren Maya? Es un proyecto de desarrollo regional impresionante. Sí. O el tren transísmico, es lo mismo, son proyectos de desarrollo regional. Que si el sur-sureste, Sabina, no crece a una tasa diferente, el país es un conjunto, no va a tener una tasa de crecimiento a mí mayor. Me parece fantástico desarrollar el sureste y desarrollar el norte. No, le pones incentivo a la franja fronteriza, claro, que va a acelerar la actividad económica en la frontera. Ahora, dos preguntas. Stiglitz dice que el error es la austeridad. Ah, sí. Y ustedes están proponiendo un gobierno austero. Es una pregunta buenísima, porque la austeridad para Stiglitz y en Europa es otro concepto de la austeridad en México. La austeridad de la que habla Stiglitz es la que se dio sobre todo en los países europeos, de recorte del gasto incluso en servicios, gasto en salud, claro, gasto en educación. Pero es lo que están haciendo ustedes. No. Están gastando menos en el gobierno. No, se está gastando menos en el gasto improductivo, en los excesos que tenía el gobierno. Por eso ya hay una ley de remuneraciones para ponerle tope a los salarios, que nadie gane más que el presidente de la República. ¿Pero van a gastar más en que no haya viajes. servicios sociales? No, bueno, esa austeridad
del gasto improductivo, de los excesos, de los abusos del gobierno, junto con el combate a la corrupción, es lo que te está dando el dinero. ¿Para qué? Para financiar esos proyectos de infraestructura de los que estamos hablando, pero también los programas sociales, como el de la pensión de adultos mayores o como el programa Jóvenes Se van a Construyendo gastar el Futuro. más. Como dice Stiglitz que hay que hacer. Se está gastando en cosas que sí tienen impacto en la economía y en el bienestar de la gente. No que se vaya pues, por el caño del despilfarro de un gobierno ostentoso y con una burocracia dorada. Déjame preguntarte sobre la corrupción. Empiezan a correr rumores que ya empieza a haber corrupción, incluso con gente de la bancada de Morena. ¿Qué pasaría si tú te encuentras a alguien en la bancada, en tu bancada, que está cobrando por tomar decisiones o por hacer vínculos? ¿Qué harías? No, hay que sancionarlos con todo. Pero a ver, te diría, el presupuesto que aprobamos en diciembre, acabamos con los moches. Es un presupuesto sin moches y sin gasolinazos. ¿Por qué sin moches? ¿Sabes qué pasaba, Sabina? Cada diputado le decían, a ver, diputado, tú tienes derecho a destinar 20, 30, sí, 40, 50 millones. A tu libre albedrío. Entonces el diputado decía, no, pues este proyectito que lo llevo a tal municipio y lo va a hacer, y lo va a hacer mi compadre. Así es. Así pasa. Bueno, sí. Bueno, ¿qué pasó ahora? Cero. El famoso ramo 23 había en febrero, Sabina, se publicaba una lista, el montón de listas, la lista de los proyectos de los diputados. Veías una cantidad de ocurrencias que evidentemente eran pretextos para robarse el dinero. Sí, no, hombre, en cultura, todos los primos de los diputados resultaron artistas. No, y casas de cultura, de 20 millones en todos lados. Y no los hacían. Si pero tú bueno, encuentras ramo 20, pero a ver, déjame decirlo. En tu bancada de corrupción, ¿qué haces? No, lo vamos a sancionar, lo vamos a denunciar. ¿Lo vas a denunciar? Por supuesto, pero déjame terminar con esta idea. El ramo 23, el ramo de los moches, no se le incrementó un solo peso en la aprobación del presupuesto. O sea, tuvimos el montón de presiones, porque había muchos grupos ya que vivían del presupuesto, que llegaron a presionar y cero. Es el primer presupuesto sin moches. Cero moches, cero aumento al ramo 23. Entonces, por eso yo estoy muy orgulloso de mi bancada, de que hicimos ese compromiso con el presidente de la República, él también nos lo pidió y lo cumplimos. Y te pones cero corrupción en la bancada de Morena. A ver, de lo que depende de mí, lo que nosotros podemos controlar, de la corrupción respecto al ramo 23 y los moches, ahí sí yo te puedo asegurar que va a haber cero corrupción. Ya si el diputado hace alguna cosa fuera de la Cámara, bueno, tendrá que ser sancionado. Sancionado. Lo que ha dicho el presidente es, a ver, del 1 de diciembre para adelante, cero corrupción y sea quien sea. Ya ves que los acusan a los de Morena que van de ocurrencia en ocurrencia en el Congreso en especial, donde hay una especie de espíritu revolucionario. O sea, cada semana es otro tema, ¿no? Y es un tema grande. ¿Hay una ruta crítica? Sí, claro. Tenemos muy clara la agenda de la Cuarta Transformación. ¿Quién tiene esa ruta crítica? ¿Quién se la sabe? La tenemos en conjunto con el presidente de la República por una razón sencilla. Llegamos con la misma plataforma. ¿Sí? O sea, la plataforma que nos llevó al Congreso pues, es el proyecto de nación del presidente López Obrador. Pero ni modo que fueran la oposición. Sí. Pero La gente dijo el 1 de julio, bueno, queremos que Andrés Manuel sea presidente y queremos que tenga la mayoría en la Cámara. Eso es lo que decidió la gente. Eso fue lo que decidió la gente. Y existe esa ruta crítica, sí, o sea, porque sí son sorpresas. Cada semana es una sorpresa grande. Entonces, ¿quién sabe esa ruta crítica? La sabe, obviamente, López Obrador. ¿La sabes tú? La sabe toda la bancada. Toda la bancada sabe. ¿Y no la dicen? No, es pública. Es pública, no, sabemos. Por ejemplo, Rocío Nale, yo la entrevisté hace menos de un mes y jamás me dijo que iban a hacer esto del huachicoleo. No, eso, a ver, ese es el compromiso en el combate a la corrupción, una corrupción tremenda en Pemex. Claro, pero nunca es más, es del tamaño, ¿sabes? No, es enorme. Probablemente es un negocio igual o más rentable que el narcotráfico. Sí. No, esa es la agenda anticorrupción. A ver, la agenda, ahí te va, te la platico rápidamente. Órale. ¿Qué hicimos? Lo primero que aprobamos fue, bueno, primera iniciativa, quisimos acabar con el fuero. La oposición se negó, no pasó esa reforma porque es constitucional, necesitamos alianzas. Vamos a insistir otra vez en el fuero. Empezando por el presidente de la República, que no tenga fuero.
Después aprobamos la ley de remuneraciones de los servidores públicos para poner orden en materia de sueldos y salarios y que el presidente sea el que más gane y de ahí para abajo. Eso ya es una realidad y ya nadie se salva de eso. Así es. Ni los ministros de la Corte. Después reformamos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, la Secretaría del Bienestar, reorganizar al gobierno para permitir llevar a cabo la Cuarta Transformación. Después aprobamos la Ley Orgánica de la Fiscalía General para que ya haya fiscal, para empezar a recomponer la Procuraduría, que es un desastre, y que tenga como objetivo esta institución garantizar de que no haya impunidad, que es una cuestión tremenda en el país. El 99% de los delitos no son sancionados. ¿Sí? Entonces, la Fiscalía General autónoma tendrá esa labor que es muy importante, procurar justicia y acabar con la impunidad. Después estamos en el tema de la Guardia Nacional, que también es muy importante. Vamos sobre consulta popular para tener una democracia participativa, para que la gente forme parte de las decisiones más relevantes para el país, que es algo que el presidente de la República está impulsando, para tener una verdadera democracia en México. Después revocación de mandato a medio término en la elección federal, que la gente decida si se va o se queda el presidente de la República a partir de su desempeño. Luego vamos por una ley de austeridad, que la austeridad no sea una moda o que sea algo pasajero, no, que esté por ley y que sea una de las características principales de la administración pública en México, que no volvamos a tener estos periodos de abuso del gasto público, de despilfarro, de aviones, de viajes, lujos, cero, que esté al ritmo ley. Que van, vamos, apenas llegaste al primer año. No, pues ahí vamos. Luego, reforma educativa. Sí, reforma echar educativa. para atrás la reforma educativa y proponer algo diferente. Ya tenemos ahí también la iniciativa. En fin, la agenda ahí está. Esa es la agenda, pero tiene 6 años. Y al ritmo que van, esta que dijiste la agotan en 6 meses. Ojalá, más. No creas. ¿Hay una agenda todavía más larga o una ruta crítica más larga? Este es, digamos, el saque inicial. El saque, el primer año. Algunas son constitucionales, entonces son... y bueno, después vendrán otras, pero esta es la agenda que puede ya empezar a cimentar una profunda transformación, que es lo que está proponiendo el presidente. Mario Delgado, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Un placer.